Hola, hola, soy el profesor Mario Torres y el día de hoy nos toca ver sobre el método del historiador. Y bueno, esta es la segunda clase de 11 clases que vamos a tener a través de YouTube y videos. Por lo tanto, espero que les agrade y pongan mucha atención. Allá vamos. Los historiadores, al igual que cualquier científico, utilizarán un método que les permita aproximarse a la realidad, en este caso, la realidad social e histórica. Por lo tanto, el historiador no solo reconstruye hechos, acontecimientos o vidas de grandes personajes, el historiador se plantea preguntas, problemas, que deberá resolver con la historia, y el sujeto de estudio será el ser humano. Por ende, el sujeto histórico no estará limitado por las grandes proezas o grandes acontecimientos. El sujeto histórico dependerá de la pregunta con la que el historiador se acerque a investigar. No quiero subestimar este peligro, pero es cierto que uno de los peligros de la crisis actual en varios países, no en todos, por ejemplo, como en la última crisis de los años 30, en la mayoría de los países había un movimiento hacia la derecha, hacia la última derecha. A la fin de los años 30 el mundo era mucho más a derecho que con la excepción de los Estados Unidos y de la Escandinavia. La Alemania hubiera evolucionado en un sentido, digamos, derecha. El método utilizado se compone de distintas etapas. Lo primero es la observación de la realidad para crear interrogantes, problemas históricos. Esto determinará lo que va a ser investigado. Por ejemplo, hay un estallido social y el historiador se va a preguntar qué causa permite el surgimiento de este estallido. Por lo tanto, va a recurrir a momentos de la historia en donde nos den cuenta de los antecedentes de este problema. Luego de plantear un problema a investigar, se requiere generar una hipótesis. A ver, la hipótesis es una respuesta tentativa o a priori al problema. Esta respuesta o afirmación se hace antes de investigar, por eso es tentativa, por eso es a priori. La hipótesis debe ser refutada o confirmada a través de la investigación y los datos. Por ende, ahora el historiador busca o recolecta información de diversas fuentes. La información son datos que permiten resolver el problema. Las fuentes a utilizar pueden ser documentos escritos, documentos de audio, visuales, imágenes, eh, películas, etc. Y todo esto tienen que reflejar la actividad humana. Es el historiador el que decide el tipo de fuente y cuáles son apropiadas para su trabajo y problema. Pero generalmente se dice que es mejor utilizar diversas fuentes para poder obtener una visión más amplia y no sesgada de los problemas históricos. Por otro lado, vamos a tener la interpretación de estos datos. Aquí el historiador determina qué dicen los datos obtenidos en las diversas fuentes de información. Con esta interpretación se intenta establecer las causas y los efectos y se da inteligibilidad a los hechos. Por lo tanto, se da una forma
inteligible, una forma ordenada de entender los hechos históricos. Y ya para finalizar, el historiador va a contrastar la información analizada con las respuestas o afirmaciones iniciales planteadas en la hipótesis. Por lo tanto, recogí la información, ¿cierto? Primero, me planteé la hipótesis, tengo un problema, me planteo una hipótesis, recojo información, la interpreto y finalmente digo y contrasto si esta información me refuta o me confirma mi hipótesis. A partir de ello, se establece una conclusión, la que determina si la hipótesis era correcta o incorrecta. Posteriormente, la investigación termina con la redacción de un texto. En este caso puede ser un informe, ¿cierto? O un libro, un paper, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta será, ¿cierto?, el método que utilizará un historiador para llegar a conclusiones sobre la realidad, en este caso, la realidad histórica. Bueno, también vamos a tener que, para poder estudiar la historia, los historiadores la clasifican en distintas partes, ¿cierto? O clasifican, mejor dicho, el acontecer de la vida del ser humano. A ver, el acontecer humano y la vida en sociedad tienen diferentes dimensiones. Eso hay que tenerlo claro. Hay dimensiones diferentes para poder entender a la vida en sociedad y al ser humano. Como una forma de ordenarlas y clasificarlas, se han establecido algunas categorías, como por ejemplo los aspectos económicos, los aspectos sociales y los aspectos culturales. A ver, el primero, los aspectos económicos, van a hablar, ¿cierto?, sobre todo el ámbito del intercambio, ¿cierto?, o las relaciones de producción que van a tener las personas las unas con las otras. Está asociado al dinero, está asociado al trabajo, ¿cierto?, a las economías de los países. Entonces, estudiar estos aspectos económicos va a significar el análisis, ¿cierto?, o de qué manera la sociedad realiza su producción, el intercambio de bienes y los servicios, el consumo por un lado, y cómo se organizan las distintas necesidades de trabajo con respecto a las personas que las pueden realizar. Por lo tanto, es decir, vamos a tener que en el siglo XIX, por ejemplo, empezó a nacer en Chile un nuevo trabajador, el trabajador asalariado. Esto es un aspecto económico, ¿cierto?, de la sociedad. Entonces, este nuevo trabajador recibía un salario, un dinero por trabajar. Y en este caso, este fenómeno, ¿cierto?, del trabajador asalariado se puede distinguir en los aspectos económicos. Por otro lado, vamos a tener los aspectos sociales, ¿cierto? Entonces, las personas viven en comunidad, vivimos en sociedad. Entonces, al organizarse, logran características propias relacionadas con un modo de ver la vida y con una forma de vincularse con los demás. Por lo tanto, estudiar los aspectos sociales supone conocer cuáles son los grupos que existen dentro de la sociedad, qué funciones tienen, cómo se relacionan los unos con los otros, cómo se integran o excluyen los sujetos y cómo son vistos por los otros. Por ejemplo, vamos a tener, no sé, por las funciones de la seguridad pública, carabineros, vamos a tener los bomberos en otras funciones, vamos a tener a los profesores, ¿cierto? La función de la enseñanza, vamos a tener a los médicos en la función de la salud, vamos a tener a los políticos y ustedes decidirán en qué función, ¿no? En función, ¿cierto?, de administrar y hablar las cosas, las leyes, etcétera. Por lo tanto, esos son los aspectos, ¿cierto?, sociales dentro dentro de la comunidad. Otro aspecto que me faltó por ahí, ¿cierto?, es el aspecto político.
Este aspecto, ¿cierto?, va a referirse más bien a cómo comprende, ¿cierto?, cómo se obtiene y se ejerce el poder dentro de una sociedad. Y ahí vamos a ver, ¿cierto? Por ejemplo, sigamos con el siglo XIX, cuando Diego Portales tenías ideas de cómo debía gobernarse Chile y después esas ideas fueron llevadas hacia una constitución. Entonces, estos serían aspectos políticos de la historia de Chile. Entonces, cada comunidad determina cómo y quiénes pueden participar del ejercicio de ese poder, del poder de gobernar, lo que puede cambiar en el tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, aquí vamos a tener que en Chile hemos tenido democracias, pero también hemos tenido dictaduras. Y todo esto tiene que ver con los aspectos políticos. Y, como le había dicho, ¿cierto? El aspecto cultural. Está relacionado con la manera en que los grupos humanos conocen, se expresan y representan la realidad. Cómo la realidad es una creación en constante cambio y es diversa. A ver, la cultura es básicamente lo que el ser humano produce, ¿cierto? Por lo tanto, el ser humano es cultural y vamos a tener características culturales distintas. Entonces, esta se va a desarrollar en actos religiosos, ¿cierto? En actos científicos, tecnológicos, artísticos. También vamos a tener creencias, costumbres, ritos, mitos, etcétera, ¿ok? Entonces, estos van a ser los aspectos culturales. Por ejemplo, qué música o qué aspecto cultural, musical, se desarrollaba en los años 60 en Chile, o cómo era el cine en esa época, etcétera. Ya son ámbitos culturales que son importantes también para un análisis histórico. Bueno, todo lo que acabamos de ver es cómo trabaja el historiador, es cómo se acerca, ¿cierto?, a esta realidad social e histórica. Por lo tanto, como ya lo vimos, ¿cierto?, va a ocupar el método científico, pero a la vez va a dividir a la sociedad en distintos aspectos. Están los culturales, políticos, económicos, sociales, pero también, ¿cierto? Vamos a tener que es un trabajo, ¿cierto? En el cual se plantean hipótesis, se investiga, se comprueba, ¿cierto? Si es que lo que dijo está bien o si lo que dijo está mal, ¿cierto? Se comprueba la hipótesis y se refuta. Bueno, es un trabajo científico. Entonces, la historia, como ya le había dicho en el primer video, es científica. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que en el primer libro van a encontrar toda esta, ¿cierto? Toda esta información está ahí en ese libro. Hay ejercicios que sería muy bueno que ustedes lo hicieran, aparte para complementar, ¿cierto? Estas clases online. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.